Porque hasta el momento solo Ani la tiene encendida, Ariane ya también, pero a Ani le estamos viendo el techo. Ok. Niños, ¿pudieron hacer la guía? Pregunto porque si no, arranco de un solo con el otro tema. Sí, Ani, Génesis, Samir. Pregunto nada más. Dígame, Génesis. Yo sí la terminé, profe. Ok. Sí, Ani. Me faltaron pocos ejercicios. Ok. Recuerden que esa es la guía que me tienen que presentar en esta semana, ¿verdad? Eh, es la misma de siempre, esa. No le he cambiado. Creo que es 4Z, ni yo me la sé, fíjese. Bien, Ciani, ahora sí la veo. Génesis, gracias Génesis. Heyeli, buenos días. Encienda su cámara, porfa. Marcelo, Samir. Bueno, entre Marcelo y Samir, no sé quién de los dos es que no puede encender su cámara, pero si alguno de ustedes puede, enciéndalo, porfa. Los dos no podemos. Ok, niños, arrancamos entonces con un nuevo tema. El tema se llama fórmula de distancia, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora. Y para eso vamos a leer una parte del libro, página 77, lo que tiene el libro. Este tema es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Porque solo hay una fórmula. Entonces, en este momento vamos a ver la introducción de ese tema para que veamos de dónde viene esa fórmula, ¿verdad? Bien, ustedes me dicen a ver si lo pueden ver, si lo alcanzan a ver bien. ¿Lo ven ahí? Esta es la sección, los que tienen libros, sección 5.3, fórmulas de distancia, página 77. Ok, dice la página 77. Comienza siempre diciéndole a usted de dónde viene todo esto, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Aunque tendemos a considerar el sistema de coordenadas cartesianas como algo dado, recuerde que solo tiene cerca de 350 años de antigüedad. Es importante reconocer que se trata de una idea revolucionaria. El hecho de contar con un sistema de coordenadas nos permite enfrentar problemas geométricos desde un punto de vista algebraico. Las ideas que vamos a analizar son parte de una rama de la matemática llamada geometría analítica. Por ejemplo, la distancia entre dos puntos y el punto medio de un segmento de recta son ambas ideas inherentemente geométricas. Sin embargo, con la ayuda de un sistema de coordenadas podemos obtener una fórmula algebraica para cada una de ellas. Y nos da un ejemplo. Nos dice determinar la distancia entre las siguientes parejas de puntos. Y aquí nos dan estos dos puntos. Nos dice que el inciso A, tengo el punto A 3 y el punto B, que sería 2,13. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos esa distancia? Entonces hacemos lo siguiente, graficamos ambos puntos. Si ustedes ven aquí en esta parte, en esta figura de aquí, tengo que graficar esos dos puntos. Y el primero es el punto negativo 4,3. Ese punto está aquí, porque es negativo 4 para X, 3 para Y. Entonces ese punto nos queda aquí. Después nos dice que grafiquemos el punto B. El punto B es el punto 2 para X, 3 para Y. Aquí, ¿verdad? Negativo 4,3, 2,3.
Pregunta. ¿Cómo haría yo para saber cuánta distancia hay desde el punto A hasta el punto B? ¿Qué distancia habrá entre cada uno de ellos? Ajá. Solo viendo el dibujo, ¿podría saber esa distancia? Este es el punto A y este es el punto B. Si ustedes ven, están en una línea recta. O sea, no hay ninguna pendiente, no hay nada. ¿Cómo sabría yo qué distancia hay entre cada uno de ellos? Midiendo. Ajá, correcto. Así a simple vista, midiendo con el ojómetro, ¿sabría cuánto mide, cuánta distancia hay desde el punto A hasta el punto B? Y la referencia que tengo yo son estos números de acá abajo, ¿verdad? Porque si ustedes ven, de aquí hasta acá hay 4 y de aquí hasta acá hay 2, ¿verdad? Hay 2. No sabemos qué son, no sabemos si son centímetros, no sabemos. Solo nos dicen que hay 2 unidades. Y de acá hasta acá hay 4. ¿Cuánto habría en total? Pregunto. 6. 6, correcto. Habrían 4 para acá, 4 a la izquierda, 2 a la derecha, pero como lo que estoy diciendo es medir la distancia total, entonces yo mido desde aquí, desde el punto A hasta el punto B, hay 6 unidades de distancia. Ok, ahora hagamos el inciso B. El inciso B nos da otros 2 puntos. Nos dice que el punto C es 4 para X, negativo 2 para Y. Aquí. 4 para X, negativo 2 para Y, y aquí queda el punto C. Negativo 2 para Y, 4 para X. También nos dice que el punto D es 4,5. 4 para X, 5 para Y. Acá arriba. 4 para X, 5 para Y. Y este es el punto. Tengo el punto C y tengo el punto D. Ahora, tengo esos 2 puntos y ahora si ustedes ven, hay una distancia vertical. Aquí era una distancia horizontal, pero ahora aquí tengo una distancia vertical. Pregunta, Stephanie. ¿Cuánto sería la distancia total de C a D? ¿Cuánto mediría de C a D? Stephanie. Apagó la cámara y se fue. Ok, Axel, usted ha estado en la clase. ¿Cuánto mediría esta distancia? Desde 4 hasta 5, perdón, desde C hasta D. ¿Cuánto mide? Vengo entrando, profe. Ok, Ciani. 7. 7, ¿verdad? Correcto. Porque desde punto C hasta el eje X hay 2 de distancia. ¿Por qué? Porque esto mide 2. Y desde el punto D hasta X, hasta el eje X, hay 5 de distancia. Entonces, si la sumo las dos, sería 7. Ok. Así es fácil encontrar la distancia entre los puntos. Ni siquiera tengo que medir. Puedo medir y me va a dar 7, me va a dar lo mismo. Pero con solo observarlo, va a ser fácil encontrarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando esos puntos ya no están en una línea vertical o en una línea horizontal? Vamos a ver qué ocurre en ese caso. Ahora, nos dicen 2 cosas acá. Puesto que los puntos A, el punto A, 4, negativo 4,3 y el punto B, el 2,3, recuerden, el primer valor es para X, el segundo valor es para Y. Están en la misma recta horizontal. La distancia entre ellos es la misma distancia que entre los puntos negativo 4 y 2 en el eje X. La distancia entre los puntos A y B sobre una recta numérica, y ahí nos da A menos B. Ojo con esta nomenclatura de acá. Esto que dice aquí, A menos B, ¿qué es? Esto es valor absoluto. Son barras de valor absoluto, ¿verdad? Entonces, significa que voy a restar A menos B, ¿verdad? Pero ¿quién es A? ¿Quién es B? Ok, A es esta medida
y A es esta medida, ¿verdad? Ahora dice, por lo tanto, la distancia de punto A y el punto B es 2 menos 4 igual a 6. ¿Ah? Entonces, si ustedes ven, el primer valor que se da es este, el del segundo punto. Y el segundo valor que se da es este, el del primer punto. Entonces, siempre que en este tema, cuando voy a medir una distancia, siempre voy a partir del segundo punto llegando al primer punto, porque aquí estoy encontrando la distancia de A a B. De A hasta B. Parto de A, llego hasta B. Aquí. Parto del punto A, llego al punto B. Entonces, ¿qué hago? Para encontrar la distancia, como es distancia horizontal, porque esta es una línea horizontal, resto la primera componente del punto B menos la segunda componente del punto A. Y nos queda 2 menos. Pero ¿cuánto es menos 4? Menos 4 es la distancia nada más, o la posición en la que está el punto A en X. Entonces 2 menos 4 nos queda 2 más 4. Y 2 más 4 es 6. Estas barras que yo tengo aquí son las barras de valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de 6, 6. Dice lo siguiente, entonces, en el inciso B, ocurre ya lo contrario. De manera análoga, los puntos C, 4, negativo 2, y D, 4,5 están en una recta vertical. De modo que la distancia entre ellos es el valor absoluto de la diferencia de sus coordenadas Y, o sea, coordenadas. Recuerden que en X se le llaman abscisas y en Y se le llama ordenadas. Ahora, la distancia que va a haber entre ellos ya no va a ser la primera componente de C menos la primera componente de D. O la primera componente de C menos la primera componente de D. No, ¿por qué? Porque ahora lo estoy haciendo con Y. ¿Por qué lo estoy haciendo con Y? Porque ahora esa distancia ya no es horizontal, sino que es vertical. Entonces voy a tomar en cuenta nada más esta componente y esta componente. Y voy a restar, como estoy tomando la distancia de C hasta D, de C hasta D, entonces voy a hacer negativo 2 menos 5. Si fuera de D hasta C, pero lo estoy haciendo de C hasta D. Entonces voy a hacer 5 menos 2, y es lo que tengo acá. Esto está encerrado en las barras de valor absoluto, entonces nos queda 5 menos 2, y esto es igual a 7, ¿verdad? Porque 5 más 2, 7, y valor absoluto de 7 es 7. Ok, niños, enciendan su cámara, por favor. De ahora en adelante voy a quitar puntos a los que tengan apagado su cámara. ¿Por qué? La cámara me dice si usted está en clase o no. Porque tienen excusa. Que yo sepa, de noveno solo eran 2. Usted, Marcos, es 1, pero ¿y los demás? También me acusaron 3 veces en el grupo, pero A mí también, profe. ¿Quién dijo eso? ¿Marcelo o Samir? los dos. Los dos, profe. No, miren, voy a preguntar bien eso porque Sí, profe, pregunté con la profe, no sé cómo se llama, más y no sé cómo se llama. el profe Leila. Jorge y usted, bueno, usted ya me ha dicho. Jorge también, Edín, Samir. Edín sí la tiene encendida, Ariane la tiene encendida, Yari la tiene encendida. Axel, cheque. Ok, veamos entonces. Dice, en el ejemplo anterior podríamos haber determinado simplemente la distancia contando las unidades horizontales o verticales. Hemos elegido un método más formal, de modo que podamos reconocer que la distancia entre el punto P1, que tiene las coordenadas X1 y Y1, y el punto P2, X2 y Y2, que están en la misma recta horizontal, es X2 menos X1. Y que la distancia entre los puntos P1, X1, Y1 y P2, X1 y Y2, que están en la misma recta vertical, es Y2 menos Y1. Esto es lo que vimos anteriormente, nada más que aquí escrito para cualquier variable. Ahora,
para obtener una fórmula para la distancia entre dos puntos, cualesquiera, también necesariamente vamos a usar el teorema de Pitágoras. Supongamos ahora que queremos determinar la distancia de entre los puntos cualesquiera. P sub 1, X sub 1, Y sub 1 y P sub 2, X sub 2, Y sub 2. Podemos bajar perpendiculares hacia los ejes como figura, mostrando un triángulo rectángulo cuyo vértice es Q, X sub 2, Y sub 1. Ok, veamos. Lo que nosotros tenemos aquí es dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Son P sub 1 aquí y P sub 2 acá. Me piden que encuentre esta distancia. ¿Cuánto mide acá? Ya no es tan fácil como en los ejercicios anteriores, que lo único que tenía que fijarme yo es cuántas unidades hay en X, en el caso de que la distancia es horizontal, cuántas unidades hay en Y, en el caso de que la distancia es vertical. En este caso ya no se puede. ¿Por qué? Porque la distancia es así, es inclinada. Es una línea recta inclinada. Es una línea recta inclinada. Entonces ya no es tan fácil. Yo lo puedo medir con una regla, ¿sí? Así como nos había dicho Ciani, es una manera fácil de encontrarlo. Pero eso yo lo puedo hacer si esa medida es exacta. ¿Qué pasa si esa medida no es exacta? Nuestra regla con la que contamos normalmente no puede medir valores menores a milímetros. Los espacios pequeños que tiene su regla son milímetros, es esa línea, porque queda más cerca de una recta o más cerca de una línea más pequeña que de otra. Entonces no sabemos exactamente cuánto es. Pero es método analítico. Y ese método analítico tiene una fórmula, y la fórmula viene de aquí. Yo tengo un triángulo que se puede formar acá, ¿verdad? Este es el punto 1, este es el punto 2. Yo puedo trazar una recta perpendicular hacia abajo, puedo trazar otra recta perpendicular hacia abajo, y veo que ahí forma un triángulo, ¿verdad? Junto con la distancia forma un triángulo, acá. Ese triángulo tiene una característica, ese triángulo se llama triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Cuando tiene este cuadrito acá, significa que esto no decía que si tengo un rectángulo, yo sé cuánto es la distancia, yo sé la distancia, puedo encontrar la distancia del lado más largo de un triángulo rectángulo. El lado más largo de un triángulo rectángulo tiene un nombre, se llama hipotenusa. Entonces, en este caso D es la hipotenusa. En este caso, este lado se llama cateto y tengo una hipotenusa. Entonces nos dice que el teorema de Pitágoras se define como el cuadrado de la hipotenusa, la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, si yo sé cuánto mide, y yo sé cuánto mide este, lo elevo al cuadrado, lo sumo, eso me da esta. Por ejemplo, si este mide 3 y este mide 3, y 3 elevado al cuadrado 9, entonces eso lo sumo, me da esta distancia. Ya más adelante voy a estudiar con números, pero en principio vamos a saber que lo que estamos usando acá es teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras lo que me dice es esto. Esta fórmula ya definida usando el teorema de Pitágoras. Ojo con esta de acá. Esta parte de acá, lo único que mide es la distancia del punto 1 al punto 2. Eso es, la distancia del punto 1 al punto 2. ¿Y por qué elevado al cuadrado? Porque estoy usando Pitágoras. ¿Verdad? Estoy usando Pitágoras. Entonces nos dice la distancia del punto 1 al punto 2, elevado al cuadrado va a ser igual a esta medida, que es x2 más esta medida. Y con ese punto, no sabemos cuál es y 2, y 1 no sabemos. Lo único que dice es que eso es elevado. Y el 1 esta otra, restados también, y lo vamos a dar esta distancia, que es la que andamos buscando. Ahora, todo esto se resume en ¿qué? Todo esto se resume en una fórmula que tenemos para poder encontrar la distancia. Y esta es la fórmula, ¿verdad? La distancia para la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos la podemos encontrar usando esta fórmula. Si ustedes ven, hay una raíz cuadrada, hay un x sub 2, hay un x sub 1 elevado al cuadrado, más un y sub 2 menos y sub 1 también elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo puedo determinar la distancia entre dos puntos? Y aquí nos da un ejemplo. Van a ver que esto es muy fácil. De dónde surge la fórmula es lo que a veces confunde un poco. Pero ya puedo usar eso, es muy fácil. Entonces nos dice, determinar la distancia entre los puntos P sub 1, 3, negativo 1,
y P sub 2 negativo 1,4. Dice que entonces no es necesario cero. Porque lo único que nos dice encontrar esa distancia. Y como lo único que nos dice encontrar esa distancia, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. Ahora, nos dice, aunque este ejemplo se puede resolver sin diagrama, le recomendamos que siempre que sea posible hacer un diagrama para acompañar su solución. Trazamos los puntos de la figura 5 de manera arbitraria, hacemos x1 igual a t, negativo 1 y x de 2 negativo 1,4. Aplicamos la fórmula de distancia. Entonces lo voy a dejar acá con el dibujo que es que no tiene libro. Okay. Como decía, no el dibujo. Ahí el libro lo sugiere, alguna idea. Pero, vamos. Que me cargue. Ok, si yo aplico esa fórmula, lo primero que tendría que encontrar sería quién es x1, quién es x1, quién es x2, x2. ¿Y eso de dónde viene? Ok, vamos, aquí me pide encontrar la distancia entre los puntos P1 y entre los puntos P2. Entonces, x1 va a ser el valor de x del punto 1. Y y1 va a ser el valor de y del punto 1. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Pero no quiero ver esto. Ahora, todos estos puntos que nosotros veamos en este tema, siempre tengo que tomar en cuenta que va a tener dos componentes. Un valor en X, un valor en Y. Un valor en X y un valor en Y. Siempre, siempre va a ser así. Ahora, en los puntos que les había dado yo, el punto 1 es 3, negativo 1. ¿Cuál sería el valor de X? ¿Cuánto vale X? Vamos a ver qué me puede decir. El punto es 3, negativo 1. ¿Cuál sería el valor de X? Pregunto. ¿Cuál sería el valor de X? 3. 3, correcto. Y el punto es 3, negativo 1. ¿Cuál sería el valor de Y? Negativo 1. Negativo 1. Muy bien. Entonces, eso es X1, Y sub 1. ¿Por qué? Porque son del punto 1. X1, X sub 1, perdón, Y sub 1. Ahora, si el punto 2 es negativo 1, negativo 1, perdón, 4, ¿cuánto vale X para ese punto? Pregunto. ¿Cuánto vale X para ese punto? Ajá. Negativo 1. Negativo 1. Muy bien. Ahora, si yo digo que es negativo 1,4, ¿cuál es el valor de Y para ese punto? 4. 4. Muy bien. Ahora, aplicando esa fórmula, yo veo que tengo que escribir primero el valor de X del segundo punto, menos el valor de X del primer punto. ¿Cuánto sería eso? ¿O cómo nos quedaría? Escríbanlo en su cuaderno, por favor. Escríbanlo en su cuaderno para saber cómo sería. Vamos a ver. ¿Quién ya lo tiene? ¿Ya lo hicieron? Lo que estamos haciendo es aplicar la fórmula, ¿no?
Pero para eso primero tengo que identificar quién es X1, quién es Y1. Veamos. Esta es la fórmula que estoy usando. Como les decía, no es necesario graficar acá, pero esta es la fórmula. X sub 2 menos X sub 1 elevado a la 2 más Y sub 2 menos Y sub 1 elevado a la 2. Ahora, ¿quién es X sub 2? Es el valor de X en el punto 2. ¿Y cuánto vale X en el punto 2? Vale negativo 1, ¿verdad? Vale negativo 1. Entonces aquí escribo negativo 1. Menos X sub 1. ¿Quién es X sub 1? Es el valor de X en el punto 1 y eso es negativo 3. Aquí escribo negativo 3. Ahora, todo esto va elevado al cuadrado más el valor de Y en el punto 2, que sería 4. Acá, este valor es 4, aquí sería 4. Menos, ese menos no lo voy a cambiar, ese menos es el de la fórmula. Entonces tengo que seguirlo. Menos negativo 1. ¿Por qué negativo 1? Porque es el valor en Y del punto 1. Entonces aquí sería negativo 1 y todo esto va elevado a la 2. Ahora, antes de elevar al cuadrado, lo que tengo que hacer es resolver la operación que está dentro del paréntesis. Entonces, negativo 1 menos 3, negativo 4. Eso elevado al cuadrado. 4 menos negativo 1 es 5. 5 positivo elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es negativo 4 a la 2? 16. ¿Cuánto es 5 a la 2? 25. Si yo lo sumo nos queda 16 más 25. Pero vean, todo esto está dentro de raíz cuadrada. Entonces, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Lo único que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada para ya encontrar la distancia. Nos queda raíz cuadrada de 41 y eso aproximadamente es 6.4. No es igual a 6.4. Ojo con esto, es aproximadamente 6.4. Ahora, aquí nos dice algo. Es importante observar que la fórmula de la distancia también se aplica a dos puntos que están en una recta horizontal o vertical. ¿Sí? Entonces también lo puedo aplicar. Y nos queda de la siguiente forma. Digamos en el ejercicio anterior, que el punto era 4,-2 y 4,5. ¿Verdad? Esa es una recta horizontal. La distancia era de 7. Aquí nos queda de 7. ¿Verdad? Porque tengo la raíz cuadrada de 7 a la 2 igual a 7. Pero cuando son rectas horizontales y verticales, no es necesario aplicar la fórmula. ¿Verdad? Cuando son rectas horizontales y verticales, no es necesario aplicar la fórmula. Es necesario nada más hacerlo con esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si en este caso ya no me piden solo la distancia entre dos puntos, sino que me piden la distancia entre tres puntos? Pregunta, si yo tengo este triángulo de esta forma, que lo forman tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C, ¿cuántas distancias voy a tener que encontrar? 3, correcto. Tengo que encontrar 3 distancias porque son 3 lados. Ahora, yo puedo encontrar la distancia de A hasta B, la distancia de B hasta C y la distancia de C hasta A. Así. O lo puedo encontrar la distancia de B hasta C, la distancia de B hasta A, ¿verdad? Y todo eso, ¿de qué va a depender? De las coordenadas que yo tenga. Ahora, en el libro comienza el ejercicio preguntando lo siguiente. Comprobar que el triángulo con vértices A y nos dé el punto A, negativo 2,4. Aquí está. Negativo 2 para X, 4 para Y. Este es el punto. Y el vértice B, que es negativo 5,1. Aquí, este es el punto. Entonces aquí tengo ya uno de los lados. Y nos dice que el punto C es negativo 6 para X, 5 para Y. Aquí. Entonces aquí tengo el otro vértice. Tengo el vértice ABC. Entonces yo lo que tengo que hacer es unir esos puntos y se forma mi triángulo. ¿Verdad? Ahora nos pide comprobar de que esto es isósceles. ¿Cómo yo puedo comprobar si ese triángulo es isósceles? Primero tengo que saber qué es un triángulo isósceles. ¿Alguien sabe qué es un triángulo isósceles?
Un triángulo con dos lados iguales y uno diferente. Exacto. Un triángulo con dos lados iguales y uno diferente. Entonces, dos distancias de estas tienen que ser iguales para que sea isósceles. Si eso no ocurre, entonces no es un triángulo isósceles. Es un triángulo, pero no un triángulo isósceles. Entonces, lo que tengo que comprobar es si estos lados, cualquiera de estos lados, dos de ellos miden lo mismo. No sabemos cuál, porque lo único que nos dan son los puntos. Entonces, para eso, ¿qué hago? Tengo que saber cuánto miden los lados. Y como son puntos, tengo que encontrar estas distancias. Si yo encuentro estas distancias, por ejemplo, la distancia del punto B hasta el punto C, del punto B hasta el punto C, ¿cómo lo encuentro? Ok. Recuerden que es x sub 2 menos x sub 1. Como lo estoy haciendo de B hasta C, x sub 1 sería negativo 5,1. Y x sub 2 y y sub 2 sería negativo 6,5, ¿verdad? Entonces, como me dice que es x sub 2 menos x sub 1, hago negativo 6 más 5 menos 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Se entendió ahí esa fórmula? ¿Se entiende por qué aquí va un más y no un menos? Más o menos, profe. Porque la fórmula dice menos. Ojo, la fórmula dice menos, pero lleva un más. Aquí se saltaron un paso. Aquí se saltaron, no sé si se alcanza a ver, se saltaron este paso de escribir menos, menos 2. Aquí iría menos, menos 5. Y menos, menos 5 es menos por menos, más. Entonces, por eso acá es más. Acá es 5 menos 1. Como ambos son positivos, no hay problema. Acá lo dejo como negativo 1. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como 6, negativo 6 más 5 es negativo 1. Aquí, este es el resultado. Y acá tengo 5 menos 1, 4. También elevado al cuadrado. Y negativo 1 elevado al cuadrado, 1. 4 elevado al cuadrado, 16. Y 1 más 16, 17. Raíz cuadrada de 17. Esa es la primera distancia. Tengo que ver si otro lado también mide raíz cuadrada de 17 para comprobar de que es isósceles. Ahora vamos a encontrar la distancia de B hasta A. El primer valor es negativo 2. ¿Por qué? Porque este es x sub 2. Porque estoy encontrando la distancia de B hasta A. Ojo, si es la distancia de B hasta A, significa que los x sub 2 y los y sub 2 van a ser los valores de A. Y los x sub 1 y los y sub 1 van a ser los valores de B. Si yo dijera la distancia de A hasta B, los x sub 2 y los y sub 2 serían los valores de B. Y los x sub 1 y los y sub 1 serían los valores de A. No sé si se alcanza a entender esto. La distancia de A hasta B y la distancia de B hasta A, aunque es la misma, porque son los mismos puntos, pero lo que cambia es la posición en que yo lo voy a escribir. Lo que cambia es la posición en que yo lo voy a escribir. Al final me va a dar lo mismo, pero primero tengo que identificar quién es x sub 2, quién es x sub 1, ¿verdad? Ok, veamos entonces. Si yo lo planteo acá, entonces acá nos queda negativo 2 más 5 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque x sub 2 es negativo 2 y porque acá es negativo 5, pero de nuevo, se saltan este paso de escribir menos, menos, de un solo escriben más 5. Y acá es 4 menos 1. 4 es y sub 2 y 1 es y sub 1, aquí. Entonces, negativo 2 más 5 es 3, 3 elevado al cuadrado. Y 4 menos 1 es 3, 3 elevado al cuadrado. Es lo que tengo acá. Y acá nos queda 9 más 9. Raíz cuadrada de 9 más 9 es raíz cuadrada de 18. Y encontramos la distancia de B hasta C, o sea, esta distancia, y encontramos la distancia de B hasta A, esta distancia, y son